Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Te habla el reverendo Josué Irión. Damaris, mi esposa y mi persona deseamos agradecerles de corazón por su atención, su tiempo precioso que usted toma para oír la palabra de Dios, en estar con nosotros. Muchísimas gracias. Se lo agradecemos de corazón a cada uno de ustedes por su amabilidad y disponibilidad. Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 24. Este mensaje se llama Las misiones y su llamado. Hechos 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, Pablo hablando, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, o sea, mi llamado, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero ninguna cosa hago caso. Eso era lo más importante para Pablo, era lo que ocupaba su mente. Dijo: nada más tiene atención, no hago caso a nada más. Es lo primero, tiene prioridad. Ni estimo mi vida preciosa a mí mismo, o sea, renuncia, abnegación. Pablo, un hombre extraordinario, sin egoísmo, con tal que acabe mi carrera o mi llamado. O sea, era su meta, su objetivo, su propósito, su causa. Era lo más importante para él, el llamado de Dios en su vida, que recibí del Señor Jesucristo. Nadie puede ser usado por Dios si Dios no le llama, y se recibe de Dios el llamado y los dones espirituales para ejercitar el ministerio en la función que Dios le ha llamado, para dar testimonio, o sea, predicar, anunciar, testificar de la palabra de Dios. Dice: con gozo, que termine mi llamado, mi carrera con gozo, no argumentando, no, como dice, resmungando, no reclamando, no murmurando, pero dice con gozo, no quejándose. Tenemos que hacer las cosas con el corazón, con el alma. Ahora, 2 Corintios capítulo 11, versículo 28 dice: además de otras cosas, dijo Pablo, lo que sobre mí se agolpa, o sea, el peso, la carga, la responsabilidad, cada día, la preocupación por todas las iglesias. Eso era lo que ocupaba sus pensamientos, su corazón, su vida. Era las misiones, era el ganar alma, era el testificar de Cristo, que el Señor fuera conocido donde quiera que Él iba. Yo escribí un libro, Testifica, y acabamos de regalar ahora a los pastores un libro sobre la evangelización, las misiones mundiales. Regalamos a los pastores de Guinea Ecuatorial en África para que Dios los use para su honra y para su gloria. William Carey dijo una vez: si yo volviera a vivir, daría mi vida por la India. Si yo tuviera 1000 vidas, todas daría para India. En ese libro Testifica, que yo escribí hace algún tiempo, es un libro usado en escuelas bíblicas, en organizaciones cristianas, un libro usado en seminarios, institutos teológicos, centros de preparación misionero por colegios y universidades alrededor del mundo. Tiene 500 páginas, un libro extraordinario sobre la evangelización y las misiones mundiales. Entonces, el llamado, las misiones, es lo que debe quemar en su vida. Debe ser lo más importante en su vida. Es cuando estuviéramos delante de Dios, Él dirá: siervo bueno y fiel, hiciste todo bien, entra en el gozo de tu Señor. Fuiste fiel en el poco, en el mucho te pondré. Terminar nuestra carrera con gozo. Como cristianos debemos tomar muy en serio la responsabilidad de testificar de Cristo, pues cada creyente debe tener presente cuál es su tarea en las misiones y la evangelización. Justo por eso la preocupación de Pablo en contra de la iglesia, lo que acabamos de ver en 2 Corintios 11, 28, la preocupación se agolpaba. Era el peso, la carga por todas las iglesias. Esto era su gran responsabilidad y compromiso: testificar y predicar, dar testimonio de Cristo. Ese es el llamado de la evangelización y las misiones. La responsabilidad del llamado en los grandes movimientos misioneros del siglo XIX y del siglo XX pasaron por 3 etapas o periodos distintos. Durante la primera etapa, las misiones
organizaciones fueron la fuerza dominante y el misionero fue su maestro. Durante la segunda etapa, la iglesia cooperó con las misiones y el misionero se transformó en un asociado. En la tercera etapa, después de la colonización, la iglesia es la organización dominante y el misionero es el siervo. Eso es lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Aún después del colonialismo, las iglesias nativas o nacionales en países del tercer mundo, aunque ellas hayan crecido y se volvieron independientes, tanto de manera espiritual como financiera, en Asia, en África y en América Latina, todavía la necesidad del misionero es real. Es más, su instrucción, enseñanza, madurez, entrega y pasión por Cristo son imperiosas alrededor del mundo. Por los misioneros fueron los que construyeron escuelas, hospitales, carreteras, asilos, universidades, quienes llevaron la Biblia. Por lo tanto, junto con la educación que proporcionaron, establecieron las bases de la civilización entre las naciones hasta el día de hoy. El trabajo misionero es incalculable lo que ellos hicieron. Los presidentes de las naciones de los países del tercer mundo saben muy bien que el misionero llevó la civilización en los países del tercer mundo, principalmente en África. En muchas naciones, los primeros médicos fueron médicos cristianos, misioneros. Entre los primeros libros que se leyeron en diversas naciones estuvo la Biblia. Por la tradujeron junto con otros libros y las obras de literatura que trajeron la civilización en la mayor parte del continente africano y sus naciones, fue debido a la obra misionera. El misionero siempre fue, es y será el pionero que, llevado por el Espíritu Santo, se encarga de la evangelización para Cristo de las naciones enteras con la propagación del Evangelio al testificar de la palabra de Dios. Su ejemplo es único, su entrega es incomparable y su arduo trabajo es fructífero para la salvación de miles y miles de personas. No solamente eso, pues que se convierte para su crecimiento espiritual. Igualmente, cuando ellos salvan, las discipulan, y que las iglesias nativas nacionales disfrutan hoy del crecimiento espiritual porque los misioneros fueron los primeros. Al saber del ministerio de evangelistas y misioneros en la evangelización de las naciones enteras que han tenido gran éxito, llegamos a la pregunta lógica en cuanto a la importancia y la responsabilidad de ese llamado a testificar. Pregunta: ¿será necesario un llamado específico para la evangelización de las misiones que ocupan de testificarles y predicar la salvación de los demás? Son preguntas importantes. Entonces, en primer lugar, ¿es necesario un llamado a las misiones y a la evangelización? Es una pregunta. En cuanto al evangelismo y las misiones, no hay otro aspecto del cristianismo más complejo y difícil en lo que respecta a nuestra responsabilidad al llamado de testificar. Es el problema número uno entre los jóvenes que debaten y la pregunta de los adultos igualmente. ¿Necesito yo realmente un llamado? Preguntas como: ¿es necesario o no un llamado específico para las misiones? En cualquier panel de discusión, las preguntas vienen enseguida. ¿Cómo puedo saber que tengo un llamado? ¿Puedo yo evangelizar, testificar sin un llamado? ¿O puedo yo ser misionero sin un llamado? Esas son preguntas serias, hechas por cristianos serios en contra de la gran comisión de la evangelización mundial que desean saber la voluntad de Dios de manera genuina. Las preguntas son serias, sinceras y justas, de modo que merecen respuestas serias, sinceras y justas. Al tratar de ese asunto deberíamos evitar dos extremos, del cual yo he visto alrededor del mundo en 74 países en todos los continentes. El primer extremo es el llamado macedonio o macedónico. De un lado están los que insisten que todos deben tener lo que ellos denominan el llamado macedonio, como Pablo tuvo y experimentó en Troas, Hechos 16, 9 y 10. Pero en realidad, esto no fue un llamado macedonio o macedónico. No fue un llamado para Pablo. Pablo ya era misionero por muchos años. Esta fue la guía espiritual de Dios, que el hombre se le apareció en sueños diciendo: pasa a Macedonia, ayúdenos. El llamado usted recibe una vez en la vida. La guía usted recibirá y necesitará toda su vida. Vas a usted orar y ayunar y buscar en la palabra de Dios la guía para su vida. Entonces yo particularmente creo
que eso no fue un llamado macedónico. Esa fue la guía del Espíritu Santo que le dio al apóstol Pablo, porque él ya era misionero. Pero hay aquellos que argumentan que ese es un llamado que Pablo experimentó en Hechos 16, 9 y 10. Esto siempre se relaciona con la persona que escucha voces o tiene visiones, sueños y otras revelaciones misteriosas. Así que este grupo de personas admite que las revelaciones vienen de Dios y que por lo tanto se refieren a la voluntad divina que les imparte la conciencia a dichas personas. Según su opinión, sin estas experiencias esotéricas es imposible recibir un llamado evangelístico misionero y que las personas tienen que esperar con paciencia hasta que reciba tal revelación o el llamado, según ellos, macedonio o macedónico. Todo cristiano tiene llamado a testificar y predicar la palabra. Aún así, hay un llamado específico para ministros, para pastores, evangelistas y misioneros. Todos lo sabemos. Y que Dios hace a personas que sean usadas concretamente en un lugar específico para llevar a cabo una obra determinada en un preciso lugar. Segundo extremo, todos los cristianos son misioneros. Por otro lado, están quienes se van a otro extremo de este pensamiento sobre el llamado, pues afirman que debido a que todos los cristianos son misioneros, no hace falta un llamado en sí, y que el trabajo misionero no es diferente de ninguna otra obra en el servicio cristiano, del cual eso no es verdad y no es bíblico. Hay una diferencia entre todos los cristianos que somos llamados a testificar, predicar la palabra de Dios en su barrio, a sus familiares, en su iglesia, su trabajo, pero en un llamado específico al misionero que es enviado al campo, sea a nivel nacional, doméstico o a nivel foráneo, al extranjero. Es más, muchos hacen justo esto. Como no necesitan un llamado específico, toman un avión, van a donde les parece y cuando llega a ese determinado lugar, hacen lo que quieren. El resultado de tal acción, no hacen nada. Los tales no quieren verse involucrados en cuanto a un llamado, lugar, tiempo, sumisión y obediencia a un ministerio, iglesia o a un pastor. Solo piensan que Dios guiaría. Sin embargo, como Dios es un Dios de orden y sus vidas estaban en desorden, nunca hicieron nada, no hacen nada y jamás harán nada. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Usted tiene que estar sujeto a su concilio, su denominación, su superintendente, su supervisor, un pastor, una organización cristiana misionera. Y usted tiene que estar sujeto a ellos. Y entonces ellos orarán sobre usted y ellos le enviarán a usted en su tiempo. ¿Qué sucede con esas dos posiciones? La posición del llamado macedonio o macedónico o la posición que todos son misioneros, que están equivocadas por completo las dos. No es una cosa ni la otra. Los que abogan por la primera opción, el llamado macedonio de tener visiones y oír voces, terminan en sus casas, pues nunca les llega tal revelación o sueño y no escucharán ninguna voz. Los que defienden la segunda posición, que todos son misioneros, casi siempre le hacen daño más bien a la obra de Dios. Así que regresan a sus casas con sus vidas frustradas, derrotadas. Lo que es peor, les invade un sentimiento de derrota debido a que intentaron hacer algo que Dios no los llamó a hacer. Usted no debe hacer lo que Dios no te ha dicho que usted haga. Dios no necesita de mi ayuda ni la tuya. Recuerda de Abraham, quiso ayudar a Dios y el problema que tenemos hoy en el Medio Oriente con los árabes porque nació Ismael. Usted no necesita ayudar a Dios, ni usted ni yo. Esos son dos puntos de vista los que he visto alrededor del mundo. La verdad reside en un punto en medio de entre esos dos pensamientos extremos, el llamado macedónico, y entre que todos son misioneros. Ahora bien, eso nos lleva a la pregunta importante. ¿Es necesario un llamado? Entonces, en segundo lugar, diferentes llamados en el Nuevo Testamento. La palabra llamado se usa de varias maneras en el Nuevo Testamento. La mayoría de los casos solo se refiere a la vida cristiana, pero también se refiere al servicio cristiano para el reino de Dios. Primero, sabemos que Dios nos llamó a la salvación, Romanos 9, 24 y 26,
y que esa se manifestó por Cristo, Lucas 5:32. Todos los cristianos tenemos el llamado a ser santos, o sea, maduros. Otros usan la palabra perfectos, o es maduro espiritualmente. O sea, poner en práctica lo que usted y yo ya sabemos. Está en Romanos capítulo 1, versículo 7. Y el propósito final de este llamado es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Mientras eso sucede, todos los creyentes tenemos el llamado por gracia. Gálatas 1:6. A la paz, 1 Corintios 7:15. A la luz, 1 Pedro 2:9. A la esperanza, Efesios 4:4. A la gloria eterna, 1 Tesalonicenses 2:12. A la santidad, 1 Tesalonicenses 4:7. A la libertad, Gálatas 5:13, y al sufrimiento, 1 Pedro 1:21. Yo le doy los versículos para que usted más tarde en su casa pueda estudiarlos tranquilamente. Segundo, hay un llamado al servicio cristiano que está abierto para todos. Ese es el primer llamado de los 4 llamados de Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y a esos confines de la tierra. Ese es el llamado local, abierto a todos. Tu Jerusalén, tu ciudad, tu iglesia, tu vecindario, tu escuela, tu trabajo, tus amigos, tus familiares, a evangelizar a quienes están a tu alrededor, o sea, cerca de ti. Entonces, sin dejar tu trabajo ni tus ocupaciones, debes evangelizar a tu familia, tus amigos, tus compañeros de escuela y trabajo, en tu barrio y en tu ciudad. Cualquier creyente puede llevar a cabo este llamado al servicio cristiano, pues todos debemos testificar y evangelizar. Jesús ya lo dijo en Marcos 16:17. A los que creen, esas señales seguirán. A los que creen en mi nombre. No dice los ministros, no dice los pastores, no dice los evangelistas, no dice los misioneros. Dice a los que creen. O sea, ese llamado es abierto a todos. Es un llamado general a la iglesia que usted pueda testificar, que está a la disposición de cada uno de nosotros. Tú puedes ganar almas para Cristo. Tú puedes hacer la evangelización personal. Tú puedes predicar a alguien en la calle. Tú eres importante para Dios. Eres valioso. En general, puedes marcar la diferencia al servir a Cristo como mismo, aunque no tengas un llamado específico, a un lugar específico, en un tiempo específico. Puedes alabar a Dios en el coro de tu iglesia. Puedes cantar y con tu voz para tocar los corazones que se conviertan bajo el poder de Dios. Puedes distribuir folletos de evangelización en la calle. Así empecé yo en Brasil, un muchachito de 18 años. Mi hermano Tyrone y yo distribuimos folletos en los autobuses, en las calles, en los mercados, en las casas, en los apartamentos. Y él siempre decía: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Él ya está con el Señor, esperando a nosotros. Puedes ayudar a lo que es la evangelización, a aquel que está en necesidad en tu vecindario, tu cuartero. Puedes trabajar de voluntario en tu iglesia, ser parte del grupo de evangelización en tu casa, en tu iglesia, abrir tu casa para que oigan la palabra de Dios tus vecinos. Puedes ayudar a alimentar a los pobres en tu comunidad. Puedes disponer tus entradas económicas y colaborar con tus finanzas a los proyectos de las misiones. Usted puede extender el reino de Dios a sostener los misioneros o apoyar a uno de los centenares de ministerios de tu elección y preferencia. Puede ser voluntario y hacer muchas cosas para el reino de Dios. No hay excusas. Usted puede hacer muchas cosas. Usted quiere ganar almas, testificar. Usted no necesita tomar un avión e ir a otro lado del mundo. Usted puede hacer en su barrio, donde usted está. Entonces, tenemos Jerusalén, tenemos Judea y Samaria a nivel nacional, tenemos hasta los fines de la tierra un nivel mundial de predicar la palabra de Dios. Pero estamos hablando del llamado local, Jerusalén. Puede ser un voluntario en muchas cosas. Ora al Señor, Él te va a guiar. Él te va a llevar exactamente donde usted quiere ir. No hay excusas. Así que usted puede empezar a testificar de Él hoy mismo. Y tercero, hay un llamado único, específico y definitivo. Cuando hablo de este llamado me refiero a este en que dejas profesión, ocupación, trabajo, planes, estudios. Deja todo para servir al Señor. Sea lo que tú estás haciendo, lo abandonas para entregar a tiempo completo en el trabajo del Señor. Cuando fui llamado a España, con juventud, con una misión,
fui a España. Entonces abandoné absolutamente todo. Tenía 20 años y fui a España. Estuve en la base de juventud con una misión en Madrid. Era en Torrejón del 2, bajo el discipulado de Alfonso Cherene, un gran hombre de Dios que hasta el día de hoy, 40 años después, es mi gran amigo. Entonces, cuando usted tiene un llamado especial, cuando usted tiene un llamado específico, usted tiene que ser entrenado, usted tiene que ir, estudiar, como yo lo hice, con juventud, con una misión y con las asambleas de Dios. Entonces, ese es un llamado específico, es un llamado importante. Esto es a lo que Pedro se refería cuando dijo con convicción lo que todos conocemos en Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra, un llamado específico. En el Evangelio de Mateo vemos que Jesús llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan para que le siguiera. Esos 4 hombres específicamente y después los demás discípulos. Mateo 4:18-22 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, no hicieron preguntas, solo obedecieron por la fe, le siguieron. Pasaron de ahí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, con su padre, que remendaba las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante, nuevamente, al instante, al momento, sin hacer preguntas, la barca y a su padre, le siguieron. Ese es un llamado específico. Cuando yo era jovencito, que abandoné todo, dejé todo en Brasil y fui a las misiones porque era un llamado específico. Entonces, cuando usted tiene ese llamado, quema adentro de su corazón, como una espina, te molesta hasta que usted lo obedece. Hablando de lo mismo, Lucas enfatiza lo siguiente, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Lucas 5:11. Por ese versículo está claro que Jesús les hizo un llamado único, especial, específico y definitivo a estos hombres. Usted necesita hombres que le discipulan, hombres que son sus maestros, como el pastor Jaime Araújo y Maristela en Brasil, cuando yo era un jovencito antes de ir a España, como el pastor Eliseo Dornelles Alves de la Asamblea de Dios en Brasil, que me discipuló. Entonces, muy importante, usted necesita hombres que inviertan su vida de ellos en su vida, hombres y mujeres que le puedan enseñar a usted, porque usted pueda crecer espiritualmente, para que usted pueda desarrollar los dones espirituales que usted tiene. Despacito ellos fueron dándome lugar para predicar, despacito, en campañas pequeñas, en los barrios, y fuimos creciendo, hasta predicar alrededor del mundo, en campañas de milagros y de salvación de miles y miles de personas alrededor del mundo. Como resultado, entonces, este llamado requiere que usted deje tus ocupaciones, requiere que usted abandone todo, como esos pescadores lo hicieron, para seguirlo a él y ser sus discípulos y convertirse de pescadores de hombres. Jesús llamó específicamente a los 12, después los 70, pero dijo que todos podían testificar. O sea, Jesús no llamó a todos específicamente a un ministerio específico, pero dijo, como dijo en Marcos 16:17, que todos, a los que creen, a todos, pueden evangelizar, pueden ganar almas. Al parecer no les era posible ser pescadores de peces y al mismo tiempo ser pescadores de hombres a esos hombres. Eso no quiere decir que hubiera algo equivocado en sus labores anteriores, solo que ahora sus ocupaciones las desempeñarían para el reino de Dios, donde ponían tiempo, esfuerzo y energías para adelantar a testificar de la obra que comenzaba en Cristo. Es interesante notar que esos 4 hombres nunca más regresaron a sus antiguas ocupaciones. Lo contrario de esto es que muchos cristianos han recibido, como ellos, el llamado a predicar, pero muchos también siguieron en sus ocupaciones de motoristas, camareros, pilotos, psicólogos, psiquiatras, médicos, dentistas, abogados, ingenieros, empresarios, y siguieron testificando del Señor en el lugar donde estaba. Entonces Dios te puede enviar afuera o Dios te puede llamar y mantenerte en el lugar donde usted está para hacer luz ahí donde usted está. Por lo que trabaja en torno a sus profesiones. También están los que han tenido todas esas ocupaciones y más, pero cuando Dios los llamó,
los cambió y Él los envió a tierras lejanas, a pueblos y lenguas que no conocían, como en mi caso, de Brasil a España y de España a Estados Unidos y de aquí alrededor del mundo. Nunca un llamado es igual a otro, siempre habrá diferencias entre sí. Todos somos distintos y únicos a los ojos del Señor. Todos somos importantes, con diferentes dones, diferentes talentos y ministerios. Y todos Él puede usar al que se ponga en sus manos en fe, obediencia y humildad. Entonces, para concluir, para terminar, esa idea de un llamado específico para servir a Cristo está relacionada con la voluntad de obedecer. Usted puede obedecer o no. La voluntad propia del individuo, su elección, su libre albedrío. En un momento de entusiasmo, alguien le dijo al Señor Jesús en Lucas 9, 57 y 58, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Al parecer, ese hombre desistió del compromiso. En otro caso, alguien se ofreció de voluntario, pero mira lo que sucedió. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja porque primero vaya y entierre a mi padre. Lucas 9, 59. También parece ser que la prioridad de ese hombre era su familia. Y uno más quería una fiesta familiar de despedida para después seguir al Señor. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despide primero de los que están en mi casa. Lucas 9, 61. En todos esos casos, la respuesta de Jesús a esos hombres y candidatos al servicio cristiano fue la misma en Lucas 9, 62, que dice, y dijo Jesús, ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es capaz para el reino de Dios. No es maduro para el reino de Dios. No tiene la capacidad para trabajar para mí, porque está más involucrado en sí mismo, en su ego, su yo. Cuando usted abandona todo para el Señor, es una renuncia personal, total. Cuando llegué a España en la base de juventud con la misión Torrejón del 2, había misioneros alrededor del mundo. Era completamente otra lengua, otro idioma, otro medio ambiente, otra comida. Era otro mundo completamente. Entonces Dios me estaba preparando para que yo pudiera servir al Señor después. Entonces Dios conoce todas las cosas. Dios conoce el momento exacto donde lo va a llamar y lo va a enviar para usted ser preparado, estar bajo un pastor, estar bajo su concilio, su denominación, su superintendente, su supervisor, una organización misionera cristiana. Usted no puede trabajar solo. Usted necesita que alguien le enseñe, que alguien sea su mentor, que alguien pueda discipular a usted para entonces usted ser usado por Dios en el día de mañana. Y la pregunta está, y con eso termino, ¿y usted qué ha hecho de su llamado de su vida? ¿Qué usted ha hecho con su llamado que Dios ha hecho para predicar la palabra de Dios? Ha llamado general a todos y al que cree, a todos, usted puede testificar a nivel local, a todos, y hay un llamado específico, que Dios lo llama a un lugar específico, en el tiempo específico y con dones para hacer una obra específica. Sea llamado a pastor, sea evangelista, sea maestro, sea misionero, hay un llamado específico y hay un llamado general donde usted puede servir al Señor. Entonces no hay excusa, el asunto es servir al Señor. Vamos a orar. Después de orar, por favor, mire estos 5 minutos de este video que habla de nuestros 72 misioneros que estamos sosteniendo financieramente en todos los continentes del mundo. Y de nuestra escuela bíblica en la India, nuestro instituto teológico, donde se están graduando muchos maestros, muchos pastores, muchos evangelistas, misioneros, que están ganando para el Señor Jesucristo, no solamente India, pero las naciones alrededor de India, sea Tailandia, sea Bangladesh, sea Vietnam, sea Camboya, las naciones alrededor de India. Entonces, muchas gracias a los sembradores que nos ayudan financieramente mes tras mes para sostener financieramente a esos hombres y mujeres de Dios que arriesgan sus vidas en países peligrosos, la vida de sus hijos, predicando la palabra de Dios. Vamos a orar y que Dios pueda hablar a su corazón cuál es su llamado y dónde usted podrá servir al Señor en el llamado de las misiones. Padre, gracias por tu palabra.
Gracias que tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios, Señor, de orden. Y tú llamas específicamente a hombres y mujeres para servirte a ti. Te pedimos que los jóvenes que están oyendo este mensaje puedan ser llenos del Espíritu Santo, ser guiados por tu Espíritu. Hermanos y hermanas alrededor del mundo de habla hispana, y los brasileños y los portugueses que están oyendo esa palabra, te pedimos que tú los uses para ganar almas, que es la tarea más sublime, más extraordinaria, ganar almas para ti, que va a permanecer para siempre. Bendecimos a aquellos que están oyendo ese mensaje. Te pedimos que tú bendigas sus vidas, que tú bendigas sus finanzas, que tú bendigas sus hijos, que tú bendigas su llamado, su ministerio. Te pedimos que tú los uses para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor, por hablarnos por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Y te agradecemos esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, del cual pedimos y te agradecemos todas las cosas en el nombre de tu bendito Hijo, Señor Jesús. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Gracias por tu amabilidad. Gracias por tu atención. Gracias por tu generosidad también en ayudarnos financieramente con los 72 misioneros. Muchísimas gracias. Todo Dios tiene apuntado y en aquel día recibiremos nuestra recompensa delante del Señor. Bendiciones a usted y su familia. Estaremos orando por usted. Usted ore por nosotros, por favor. Muchísimas gracias. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo